La historia de las 12 tribus de Israel tiene sus raíces en los orígenes de Jacob, quien más tarde fue conocido como Israel. Para entender verdaderamente el significado de las 12 tribus, es esencial profundizar en la vida de Jacob, en su transformación espiritual, y en cómo su linaje dio forma al futuro de una nación. Jacob, nieto de Abraham, fue uno de los patriarcas fundamentales del pueblo de Dios. Su historia está entrelazada con promesas divinas que fueron establecidas mucho antes de su nacimiento. Dios había hecho un pacto con Abraham en el que le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo y que heredaría la tierra de Canaán. Génesis capítulo 15, versículo 5. Este pacto fue transmitido a Isaac, el hijo de Abraham, y luego a Jacob. Pero la vida de Jacob fue todo menos simple. Jacob era el hijo menor de Isaac y Rebeca, y hermano gemelo de Esaú. Aunque Esaú nació primero, Jacob, con la ayuda de su madre, logró obtener la bendición de su padre, que normalmente correspondería al primogénito. Este acto de engaño marcó el comienzo de una vida llena de luchas, conflictos y reconciliaciones. Después de este incidente, Jacob tuvo que huir para evitar la furia de su hermano. En su huida, Jacob experimentó su primer encuentro significativo con Dios en un sueño, donde vio una escalera que llegaba al cielo y a los ángeles de Dios, que subían y bajaban por ella. Génesis, capítulo 28, versículo 12. En ese sueño, Dios le prometió a Jacob que la tierra en la que estaba descansando sería suya y de su descendencia. La vida de Jacob tomó un giro interesante cuando se fue a vivir con su tío Labán. Allí se casó con Lea y Raquel, las hijas de Labán, aunque su amor estaba reservado principalmente para Raquel. Sin embargo, debido a las costumbres de la época, Jacob terminó casado con ambas hermanas, además de tener hijos con sus siervas, Bilha y Silpa. Así fue como nacieron los 12 hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Cada uno de estos hijos no solo era un individuo con su propia personalidad y características, sino que representaba el origen de una tribu que jugaría un papel crucial en la formación del pueblo de Israel. Sin embargo, antes de que pudiéramos ver el surgimiento de estas tribus como una entidad nacional, Jacob y su familia pasaron por momentos difíciles. Uno de los episodios más dramáticos fue la historia de José, el hijo predilecto de Jacob. José, el 11º hijo de Jacob, fue el favorito de su padre, y sus hermanos lo envidiaban profundamente por ello. Esta envidia culminó cuando decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. José fue llevado a Egipto, donde, a pesar de enfrentar muchas adversidades, ascendió a una posición de poder como gobernador, encargado de administrar el suministro de alimentos durante una hambruna severa. Este episodio es crucial en la historia de las 12 tribus, porque fue a través de José que la familia de Jacob finalmente se estableció en Egipto. Cuando la hambruna azotó la tierra de Canaán, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano. No sabían que el hombre que administraba el suministro de alimentos en Egipto era su hermano José. Después de una serie de encuentros llenos de tensión, José finalmente reveló su identidad a sus hermanos, y con el tiempo, toda la familia de Jacob se mudó a Egipto. Este traslado a Egipto marcaría el comienzo de un período importante en la historia del pueblo de Israel. Jacob vivió el resto de sus días en Egipto, y antes de morir, reunió a sus hijos para bendecirlos. Estas bendiciones no solo eran palabras de despedida de un padre, sino profecías que definirían el destino de cada uno de sus hijos y sus descendientes. La bendición de Jacob a sus hijos se describe en detalle en el capítulo 49 del libro de Génesis, y es aquí donde podemos ver los destinos profetizados de las futuras tribus de Israel. Cada hijo recibió una bendición o advertencia que reflejaba su carácter y acciones, y que jugaría un papel clave en el futuro de la nación de Israel. Jacob fue enterrado en Canaán,
cumpliendo así su deseo de ser sepultado junto a sus antepasados. Después de su muerte, sus hijos continuaron creciendo en número, y con el tiempo, sus descendientes se convirtieron en las 12 tribus que formarían el núcleo de la nación de Israel. Estas tribus serían nombradas en honor a los hijos de Jacob, y cada una desempeñaría un papel único en la historia de Israel, tanto en sus momentos de gloria como en sus períodos de crisis. Es importante destacar que la historia de Jacob y sus hijos no es solo una historia de relaciones familiares complicadas, sino también un relato de la intervención divina y la formación de un pueblo que sería clave en el plan redentor de Dios para la humanidad. A través de Jacob y sus hijos, Dios continuó cumpliendo las promesas hechas a Abraham, y el linaje de Jacob se convirtió en la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios. Las 12 tribus de Israel no son solo un elemento histórico, sino una representación del compromiso de Dios con su pueblo y su plan para la salvación de la humanidad. Cada tribu, con sus virtudes y defectos, forma parte de un mosaico más grande que nos muestra la fidelidad de Dios y su deseo de redimir a su pueblo. Uno de los momentos más significativos en la historia de las 12 tribus de Israel se encuentra en las bendiciones finales de Jacob a sus hijos. Este evento, registrado en el capítulo 49 del libro de Génesis, es un punto culminante en la vida de Jacob, no solo como padre, sino como patriarca de una nación destinada a jugar un papel crucial en la historia de la salvación. A través de sus palabras proféticas, Jacob no solo bendijo a sus hijos individualmente, sino que también reveló los destinos de las tribus que descenderían de ellos. Cada bendición era una mezcla de observaciones sobre el carácter del hijo y una predicción del futuro de su tribu, lo que hace que estas palabras sean profundamente significativas, tanto en el ámbito familiar como en el nacional. Antes de profundizar en cada bendición, es esencial recordar el contexto de este evento. Jacob, en su vejez, había vivido una vida llena de altibajos, desde su huida de la casa de su padre, después de robar la bendición de Esaú, hasta sus años de servicio bajo su tío Labán. Su vida estuvo marcada por conflictos, engaños y reconciliaciones. Sin embargo, también fue una vida de encuentros divinos. El encuentro en Betel, donde vio la escalera que conectaba el cielo con la tierra, Génesis capítulo 28, versículo 12. Y su lucha con el ángel, Génesis capítulo 32, versículo 24. Fueron momentos que transformaron a Jacob de un hombre astuto a un patriarca consciente de su papel en el plan de Dios. Ahora, al final de su vida, Jacob se encontraba en Egipto, rodeado de sus hijos y nietos, y sabiendo que su muerte estaba cerca, decidió impartir una bendición final a cada uno de sus 12 hijos. Estas bendiciones no solo fueron un acto de despedida, sino también una transferencia de promesas divinas que habían sido otorgadas a Abraham y a Isaac antes que él. En el capítulo 49 de Génesis, Jacob llama a sus hijos uno por uno, y lo que les dice es mucho más que palabras de consuelo. Son declaraciones proféticas que revelan el carácter de cada tribu y su destino en el plan de Dios. Jacob comienza su bendición con Rubén, su primogénito, a quien inicialmente reconoce como su fuerza y el principio de su vigor. Génesis capítulo 49, versículo 3. Como primogénito, Rubén tenía el derecho de la primogenitura, lo que significaba que debía recibir una doble porción de la herencia y la posición de liderazgo entre sus hermanos. Sin embargo, Jacob continúa describiendo a Rubén como inestable como el agua, y le retira ese honor. ¿Por qué? Rubén había cometido un grave pecado al acostarse con Bila, la concubina de su padre. Génesis capítulo 35, versículo 22. Aunque Jacob no abordó directamente este asunto en ese momento, ahora, en sus bendiciones finales, lo trae a colación, y como resultado, Rubén pierde su posición de preeminencia. Las palabras de Jacob revelan el carácter inestable de Rubén, alguien que, a pesar de su potencial como primogénito, no pudo controlarse. Esta inestabilidad no solo afectó a Rubén personalmente,
sino que también tuvo un impacto en su tribu. Aunque la tribu de Rubén fue numerosa al principio, nunca logró alcanzar una posición prominente entre las tribus de Israel. Eventualmente, su territorio se situó en la parte oriental del río Jordán, en un área que estaba más expuesta a las invasiones extranjeras. Con el tiempo, la tribu de Rubén perdió importancia y fue absorbida en gran parte por las otras tribus. Después de Rubén, Jacob se dirige a Simeón y Leví, los segundos y terceros hijos. Al igual que Rubén, estas dos tribus tampoco recibieron una bendición favorable. Jacob los describe como hombres violentos, cuyas espadas son instrumentos de violencia. Génesis capítulo 49, versículo 5. Esta referencia se remonta al incidente de Siquem, donde Simeón y Leví tomaron venganza por la deshonra de su hermana Dina, al masacrar a todos los hombres de la ciudad. Génesis capítulo 34. Aunque su motivación fue proteger el honor de su familia, su acto de venganza fue excesivo y cruel, algo que Jacob nunca olvidó. Como resultado de su violencia, Jacob predijo que Simeón y Leví serían dispersados en Israel. Esta dispersión se cumplió de manera diferente para cada tribu. La tribu de Simeón fue absorbida en gran parte por la tribu de Judá, y su territorio eventualmente se diluyó dentro del reino del sur. Por otro lado, la tribu de Leví, aunque también fue dispersada, fue redimida al convertirse en la tribu sacerdotal. Los levitas no recibieron un territorio propio, pero fueron asignados a diversas ciudades por todo Israel, y sirvieron como los encargados del culto y las enseñanzas religiosas. Así, a pesar de su pasado violento, Leví fue restaurado a un lugar de honor en la historia de Israel. Judá, el cuarto hijo de Jacob, recibió una de las bendiciones más significativas y favorables. Jacob proclamó que Judá sería como un león, y que el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el legislador, hasta que venga Silo. Génesis capítulo 49, versículo 10. Esta bendición no solo exaltaba a Judá por encima de sus hermanos, sino que también contenía una profecía mesiánica. La promesa del cetro, símbolo de autoridad real, implicaba que los reyes de Israel vendrían de la tribu de Judá, algo que se cumplió con la dinastía de David. Pero esta promesa iba más allá de los reyes terrenales. Apuntaba al futuro Mesías, quien vendría de la descendencia de Judá. Silo, un término interpretado como aquel a quien pertenece o el pacificador, es entendido por muchos estudiosos como una referencia a Jesús. La tribu de Judá no solo fue bendecida con reyes poderosos, sino que también ocupó un territorio fértil y estratégicamente importante. Jerusalén, la ciudad más significativa en la historia de Israel, se encontraba dentro del territorio de Judá, lo que la convirtió en el centro del poder político y religioso. Con el tiempo, la tribu de Judá se convirtió en sinónimo del reino del sur. Y cuando las otras tribus fueron exiliadas y dispersas, Judá permaneció como el remanente fiel. El legado de Judá es tan fuerte que hoy en día, el término judío deriva de esta tribu. Jacob bendijo a Zabulón diciendo que habitará a la orilla del mar y será puerto para las naves. Génesis capítulo 49, versículo 13. Esta bendición destaca la ubicación estratégica del territorio de Zabulón, cerca de las costas del mar Mediterráneo. Aunque no se encontraba directamente en la costa, Zabulón controlaba rutas comerciales importantes que conectaban el mar con el interior de la tierra de Israel. Esta ubicación le permitió prosperar a través del comercio y las relaciones con otras naciones. La prosperidad de Zabulón no solo fue material, sino que también contribuyó a la estabilidad de Israel. Las conexiones comerciales que Zabulón estableció con otras naciones ayudaron a fortalecer la economía de la nación, y su influencia en la región fue reconocida en los días de los jueces. Aunque no fue una tribu militarmente poderosa, su importancia en el comercio la hizo valiosa en la vida cotidiana de Israel. Rubén, como el primogénito de Jacob y Lea, tenía el derecho natural de heredar una doble porción de la herencia familiar,
y de ser el líder entre sus hermanos. Sin embargo, su historia está marcada por una serie de decisiones que alteraron su destino y afectaron profundamente a su tribu. La bendición, o mejor dicho, la advertencia de Jacob hacia Rubén, revela mucho sobre el carácter de este hijo y el destino que le esperaba. Rubén es una figura clave para comprender cómo las decisiones individuales pueden impactar no solo a una persona, sino también a generaciones enteras. Rubén nació en un contexto de tensión entre Jacob y sus esposas. Jacob siempre favoreció a Raquel, la hermana menor de Lea, lo que generó rivalidad y competencia entre las esposas y sus hijos. Esta tensión probablemente influyó en la vida de Rubén desde una edad temprana. Aunque era el primogénito, nunca recibió el mismo nivel de afecto y atención que José o Benjamín, los hijos de Raquel, lo que creó un ambiente de inseguridad para Rubén. La caída de Rubén comenzó con un error grave que cometió cuando se acostó con Bila, la concubina de su padre y madre de dos de sus hermanos, Dan y Neftalí. Génesis capítulo 35, versículo 22. Este acto no solo fue una transgresión moral, sino también una violación del respeto que debía a su padre. En la cultura antigua, dormir con la concubina de un patriarca era visto como un intento de usurpar su autoridad. Aunque Jacob no abordó directamente el pecado de Rubén en ese momento, claramente no lo olvidó. Muchos años después, en su lecho de muerte, Jacob recordó este acto al bendecir a sus hijos. En lugar de otorgar a Rubén una bendición favorable, lo describió como inestable como el agua, incapaz de sostener la preeminencia que le correspondía como primogénito. Génesis capítulo 49, versículo 4. Esta inestabilidad fue la característica definitoria de Rubén y su tribu. Aunque Rubén fue el primogénito, su comportamiento impetuoso y falta de control lo llevaron a perder su lugar de honor. En muchas ocasiones, Rubén mostró una personalidad volátil y contradictoria. Un ejemplo de esto se ve cuando intentó salvar a su hermano José del complot de sus otros hermanos. En lugar de detener el plan directamente, Rubén sugirió que lo arrojaran a un pozo, con la intención de rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras estaba ausente, sus hermanos vendieron a José como esclavo. Génesis capítulo 37, versículos 21 al 29. Esta vacilación refleja su carácter, con buenas intenciones, pero incapaz de actuar de manera decisiva en los momentos críticos. La tribu de Rubén, como reflejo de su patriarca, también mostró una falta de prominencia y estabilidad a lo largo de la historia de Israel. Aunque inicialmente fue una tribu numerosa, nunca desempeñó un papel destacado en las batallas o en la política del pueblo de Israel. Su territorio se situó en el lado oriental del río Jordán, una región más vulnerable a los ataques extranjeros. Esta ubicación geográfica dejó a la tribu de Rubén expuesta a constantes invasiones, lo que contribuyó a su eventual debilitamiento. De hecho, durante el exilio asirio en el siglo 8 a.C., la tribu de Rubén fue una de las primeras en ser deportada y dispersada, cumpliendo así la predicción de Jacob sobre su inestabilidad. Además de su inestabilidad geográfica y política, la tribu de Rubén también tuvo un impacto limitado en la vida religiosa y cultural de Israel. A diferencia de Judá, Leví o Efraín, Rubén no produjo figuras clave en la historia bíblica. No hubo jueces, profetas o reyes notables provenientes de esta tribu, lo que contribuyó aún más a su eventual olvido. Su historia es un recordatorio de las consecuencias de las acciones personales y cómo el comportamiento individual puede tener ramificaciones a largo plazo para una tribu entera. A pesar de su caída, Rubén no quedó completamente fuera de la historia de redención de Israel. En la bendición de Moisés a las tribus de Israel en Deuteronomio capítulo 33, se menciona brevemente a Rubén. Moisés oró para que Rubén viviera y no muriera, aunque su número fuera pequeño. Deuteronomio capítulo 33, versículo 6. Esta oración refleja la misericordia de Dios hacia Rubén, a pesar de sus errores, y muestra que, aunque la tribu había disminuido en importancia,
aún tenía un lugar en el plan de Dios para su pueblo. Otro aspecto notable es la posible restauración espiritual de la tribu de Rubén en el futuro. En el libro de Ezequiel, cuando el profeta describe la restauración futura de Israel y el reparto del territorio, Rubén es una de las tribus mencionadas en esta distribución final. Ezequiel capítulo 48, versículos 6 al 7. Aunque su destino histórico estuvo marcado por la inestabilidad y la falta de liderazgo, la inclusión de Rubén en la restauración final de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo, incluso a aquellos que fallaron. La historia de Rubén es una advertencia sobre las consecuencias de la falta de autocontrol y el incumplimiento de las responsabilidades. Como primogénito, Rubén tenía un gran potencial, pero sus decisiones lo llevaron a perder la preeminencia que le correspondía. Su historia nos recuerda que, aunque las oportunidades pueden ser otorgadas por la posición o el nacimiento, el carácter y las decisiones personales son los que determinan el verdadero legado de una persona o tribu. Simeón y Leví, el segundo y tercer hijo de Jacob y Lea, son dos personajes clave en la historia de las 12 tribus de Israel, no solo por su linaje, sino también por el legado de violencia que marcó su futuro y el destino de sus respectivas tribus. Estos dos hermanos compartieron un vínculo especial debido a su participación conjunta en uno de los eventos más violentos y controversiales de la vida de Jacob, la masacre de Siquem. Este evento sería una mancha imborrable en su historia y determinaría el destino de sus tribus para las generaciones venideras. Para entender mejor el trasfondo de Simeón y Leví, es necesario examinar el contexto familiar en el que crecieron. Como hijos de Jacob y Lea, Simeón y Leví fueron criados en una familia donde la rivalidad entre sus madres, Lea y Raquel, era evidente. Aunque Jacob favorecía a Raquel, Lea, con su fuerza de carácter, buscaba ganarse el afecto de su esposo a través de la procreación. Simeón y Leví nacieron en este ambiente de tensión familiar, y quizás esta rivalidad entre esposas afectó la psicología de los hijos, quienes a menudo se sentían en competencia por la aprobación y el afecto de su padre. El evento que marcó profundamente la vida de Simeón y Leví ocurrió en el incidente de Siquem, descrito en Génesis capítulo 34. Dina, la hermana de Simeón y Leví, fue violada por Siquem, hijo de Amor, un príncipe de la región. Si bien Siquem expresó su deseo de casarse con Dina, la respuesta de Simeón y Leví fue despiadada. Engañaron a los hombres de Siquem, haciéndoles creer que permitirían el matrimonio si todos los hombres de la ciudad se circuncidaban. Siquem y su padre aceptaron, y todos los hombres de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando los hombres aún estaban debilitados por la circuncisión, Simeón y Leví entraron en la ciudad y mataron a todos los hombres, incluidos Siquem y Hamor. Este acto de venganza fue brutal y despiadado, y Jacob quedó horrorizado por la violencia de sus hijos. Jacob no aprobó la masacre de Siquem. Aunque Simeón y Leví justificaron sus acciones alegando que defendían el honor de su hermana, Jacob se preocupó por las repercusiones que este acto tendría para toda su familia. En Génesis capítulo 34, versículo 30, Jacob expresó su temor de que las tribus vecinas se unieran para atacar a su familia como represalia por la masacre. Sin embargo, en ese momento, no hubo consecuencias inmediatas, pero la ira de Jacob hacia Simeón y Leví no se disipó. Años más tarde, en su lecho de muerte, Jacob recordó este incidente al bendecir a sus hijos. En el capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob bendice a sus hijos, las palabras que dedica a Simeón y Leví son particularmente severas. Jacob describe a sus hijos como hombres de violencia y declara: «En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron varones, y en su voluntad arrancaron toros». Génesis capítulo 49, versículo 6. En lugar de bendecirlos con prosperidad o poder, Jacob profetizó que serían dispersados en Israel,
una predicción que tendría profundas implicaciones para el futuro de sus tribus. La tribu de Simeón, a lo largo de la historia de Israel, reflejó el destino de su patriarca. Simeón fue absorbido en gran medida por la tribu de Judá, lo que cumplió la profecía de Jacob de que sería dispersado. Aunque la tribu de Simeón tuvo un territorio asignado en la conquista de Canaán, este territorio estaba enclavado dentro del territorio de Judá, y con el tiempo, Simeón perdió gran parte de su identidad tribal. Su influencia disminuyó tanto en el ámbito político como en el religioso, y a lo largo de los libros de los reyes y crónicas, la tribu de Simeón apenas se menciona. De hecho, en los censos posteriores, Simeón fue una de las tribus más pequeñas, y su presencia en la historia de Israel fue mínima. Es probable que la absorción de Simeón por Judá haya sido el resultado de su pequeño tamaño y falta de cohesión interna, algo que estaba implícito en la profecía de Jacob sobre su dispersión. Por otro lado, la tribu de Leví también experimentó una dispersión, pero de una manera completamente diferente. A pesar de la maldición que Jacob lanzó sobre Leví, la tribu de Leví experimentó una transformación única en la historia de Israel. En lugar de ser relegada a la insignificancia, la tribu de Leví fue redimida al ser elegida por Dios para servir como sacerdotes y levitas en el tabernáculo y más tarde en el templo. Esta redención comenzó cuando los levitas demostraron su lealtad a Dios durante el incidente del becerro de oro en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 32, versículos 25 al 29. Mientras que el resto de Israel participaba en la adoración del becerro de oro, los levitas se pusieron del lado de Moisés y Dios, y ejecutaron un juicio divino sobre aquellos que habían pecado. Como resultado de su lealtad, Dios eligió a la tribu de Leví para el servicio sacerdotal. Aunque, como había profetizado Jacob, los levitas no recibieron un territorio propio en la distribución de la tierra prometida. Fueron asignados a ciudades esparcidas por todo Israel. Estas ciudades levíticas no solo les proporcionaron un hogar, sino que también les permitieron estar dispersos entre las demás tribus, lo que les dio la oportunidad de enseñar la ley de Dios y servir como mediadores espirituales en todo el país. Los levitas se convirtieron en los guardianes del culto y en los encargados de las ofrendas y sacrificios en el tabernáculo, y más tarde, en el templo de Jerusalén. El destino de Leví, a diferencia de Simeón, fue de redención y servicio. Aunque la violencia de Leví lo llevó inicialmente a la maldición de Jacob, su tribu fue restaurada a una posición de honor y responsabilidad en la comunidad de Israel. Los levitas, y en particular los descendientes de Aarón, se convirtieron en los sacerdotes que guiaron al pueblo de Israel en su adoración a Dios. Sin embargo, la profecía de Jacob sobre la dispersión de Leví se cumplió, ya que los levitas nunca tuvieron un territorio propio, y siempre dependieron de las ofrendas y diezmos del resto de las tribus para su sustento. El destino contrastante de Simeón y Leví es un testimonio del poder transformador de la redención divina. Mientras que Simeón fue absorbido y casi desapareció de la historia de Israel, Leví fue transformado en una tribu de servicio y honor. Este contraste también resalta un principio espiritual clave en la Biblia. Aunque el pecado puede llevar a la maldición y a la dispersión, Dios siempre ofrece la oportunidad de redención a aquellos que están dispuestos a volverse a Él y a servirle con fidelidad. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, emerge como una de las figuras más prominentes en la historia de las 12 tribus de Israel. Aunque no era el primogénito, su rol en la historia bíblica es clave, no solo por su carácter y acciones, sino por las promesas proféticas que Jacob pronunció sobre él. La tribu de Judá no solo sería una de las más grandes e influyentes, sino que de ella descenderían los reyes de Israel, y en última instancia, el Mesías, Jesucristo, lo que le confiere una importancia trascendental en la narrativa bíblica. La historia de Judá, tanto como individuo como tribu, comienza con la tensión y los conflictos familiares que marcaron la vida de Jacob y sus hijos.
Judá nació en un contexto de rivalidad entre su madre, Lea, y Raquel, la hermana de Lea y esposa favorita de Jacob. Esta rivalidad no solo afectó a las esposas, sino también a sus hijos, quienes crecieron en un ambiente lleno de competencia por el amor y la atención de su padre. A pesar de estas tensiones, Judá emergió como un líder natural entre sus hermanos, y su carácter y decisiones lo destacaron, incluso en medio de la traición que sus hermanos cometieron contra su hermano José. Uno de los eventos más significativos en la vida de Judá fue su papel en la venta de su hermano José. Cuando sus hermanos planearon matar a José por envidia, fue Judá quien sugirió que lo vendieran como esclavo en lugar de matarlo diciendo: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Génesis capítulo 37, versículos 26 y 27. Aunque este acto no fue precisamente noble, evitó que sus hermanos cometieran un asesinato y abrió el camino para que José llegara a Egipto, donde eventualmente se convertiría en el segundo al mando del faraón. Este evento marca un momento clave en la vida de Judá, donde su pragmatismo y liderazgo comienzan a emerger. La redención de Judá como líder y su crecimiento moral son evidentes en el episodio de su interacción con Tamar, su nuera. Tamar era la esposa de su hijo quien murió sin dejar descendencia. Según la ley del levirato, el siguiente hijo de Judá, Onán, debía casarse con Tamar para darle descendencia a su hermano. Sin embargo, Onán también murió sin cumplir este deber. Judá, temiendo por la vida de su último hijo, Sela, le pidió a Tamar que esperara para casarse con él, pero no cumplió con su promesa. Tamar, al ver que Judá no cumplía con su palabra, se disfrazó de prostituta y engañó a Judá para que se acostara con ella. Cuando Judá descubrió la verdad, en lugar de castigarla, reconoció su propio error y declaró: «Más justa es ella que yo». Génesis capítulo 38, versículo 26. Este acto de humildad y reconocimiento de su propio pecado muestra un cambio en el carácter de Judá, marcando el comienzo de su transformación como líder moral. El verdadero liderazgo de Judá se hizo evidente cuando la hambruna golpeó la región de Canaán, y los hermanos de José se vieron obligados a ir a Egipto para buscar alimento. En su segundo viaje, cuando José, disfrazado como gobernador de Egipto, retuvo a Benjamín como prisionero, fue Judá quien dio un paso adelante para interceder. Judá ofreció su vida a cambio de la libertad de Benjamín, diciendo: «Ahora pues, te ruego que quede yo en lugar del joven como siervo de mi señor, y que el joven suba con sus hermanos». Génesis capítulo 44, versículo 33. Este acto de sacrificio personal no solo demostró el amor de Judá por su padre Jacob, quien había sufrido mucho por la pérdida de José, sino que también reveló un cambio completo en su carácter. El hombre que una vez sugirió vender a su hermano como esclavo, ahora estaba dispuesto a convertirse en esclavo para salvar a su hermano menor. Este momento de intercesión de Judá es crucial, ya que presagia el rol de liderazgo que su tribu desempeñaría en la historia de Israel. No solo fue un líder entre sus hermanos, sino que su tribu llegaría a ser la fuente de los reyes de Israel y, en última instancia, del Mesías. Cuando Jacob bendijo a sus hijos en Génesis capítulo 49, pronunció una de las bendiciones más importantes sobre Judá. «Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos». Génesis, capítulo 49, versículos 8 al 10. Esta bendición profética establece a Judá como el líder entre las tribus de Israel, un león entre sus hermanos, y predice que el cetro, el símbolo de la realeza, permanecería en su tribu hasta que viniera Silo.
un término que muchos interpretan como una referencia al Mesías. Esta profecía se cumplió cuando los reyes de Israel, comenzando con David, provinieron de la tribu de Judá. David fue el rey más grande de Israel, y su dinastía gobernó en Jerusalén durante siglos. Pero la bendición de Jacob iba más allá de los reyes terrenales. Señalaba a la llegada de un rey mayor, el Mesías, que uniría a todas las naciones bajo su reinado. Este Mesías, Jesús de Nazaret, fue un descendiente directo de la tribu de Judá, y cumplió la promesa de Silo, trayendo paz y salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. La tribu de Judá, después de la conquista de Canaán bajo Josué, recibió un territorio extenso y fértil en la parte sur de la tierra prometida. Este territorio incluía la ciudad de Jerusalén, que más tarde se convertiría en el centro religioso y político del reino de Israel. La ubicación estratégica y la importancia histórica de Judá le permitieron prosperar y establecerse como una de las tribus más influyentes de Israel. A lo largo de la historia, la tribu de Judá se destacó por su liderazgo, no solo en tiempos de guerra, sino también en la vida religiosa del pueblo de Dios. Después de la división del reino de Israel, cuando las 10 tribus del norte se separaron para formar el reino de Israel bajo Jeroboam, Judá permaneció fiel a la dinastía de David en el reino del sur, conocido como el reino de Judá. Este reino, aunque más pequeño en tamaño y poder, mantuvo la adoración en el templo de Jerusalén y preservó la línea davídica, que culminaría en el nacimiento de Jesús. En los tiempos del Nuevo Testamento, la tribu de Judá continuaba siendo la tribu más prominente en Israel. Jesús mismo es descrito en el libro de Apocalipsis como el león de la tribu de Judá. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Un título que refleja tanto su herencia real como su papel como el Mesías prometido. A través de Jesús, la promesa de Silo se cumplió, y todas las naciones fueron invitadas a congregarse bajo su reino. Zabulón, el sexto hijo de Jacob y Lea, es una figura relativamente menos conocida en comparación con algunos de sus hermanos como Judá o José, pero su tribu desempeñó un papel único y estratégico en la historia de Israel. La bendición que Jacob le otorgó a Zabulón en el capítulo 49 del libro de Génesis reveló el destino profético de esta tribu, destacando su conexión con el mar y su importancia comercial. Aunque Zabulón no aparece con frecuencia en los relatos bíblicos, su contribución al desarrollo económico y militar de Israel es notable. Zabulón, como hijo de Jacob y Lea, nació en un contexto familiar cargado de tensiones. Jacob tenía una clara preferencia por Raquel, lo que afectó emocionalmente a Lea y sus hijos. A pesar de esta rivalidad, Zabulón parece haber mantenido un perfil bajo en comparación con algunos de sus hermanos más conflictivos, como Simeón, Leví o incluso Judá. En muchos sentidos, Zabulón fue una figura tranquila y reservada, pero su tribu se destacaría por su ubicación estratégica y su contribución al bienestar material de la nación de Israel. Cuando Jacob bendijo a sus hijos en su lecho de muerte, la bendición de Zabulón fue notablemente diferente de la de sus hermanos. Jacob declaró: Zabulón habitará en la ribera del mar, será puerto de naves y su límite llegará hasta Sidón. Génesis capítulo 49, versículo 13. Esta bendición establece a Zabulón como una tribu conectada con el comercio marítimo y las rutas comerciales que unían las naciones vecinas. Aunque Zabulón no se ubicó directamente en la costa del Mediterráneo, su territorio estaba lo suficientemente cerca como para beneficiarse de las rutas comerciales y los puertos cercanos, lo que le permitió prosperar económicamente. La ubicación geográfica de Zabulón fue estratégica. El territorio de la tribu se encontraba en la región norte de Israel, limitando con las tierras de Neftalí y Aser, y relativamente cerca de la costa mediterránea. Aunque no tenía un acceso directo al mar, su proximidad a los puertos y a las principales rutas comerciales le permitió establecer relaciones comerciales con las naciones vecinas, incluidas Fenicia y Sidón. A través de estas rutas comerciales,
Zabulón se convirtió en una de las tribus más prósperas de Israel, contribuyendo significativamente al desarrollo económico del país. El papel de Zabulón como una tribu comerciante es importante porque, en muchos sentidos, fue el conducto a través del cual Israel pudo interactuar con otras culturas y civilizaciones. A través del comercio, Zabulón trajo bienes y recursos valiosos a Israel, lo que fortaleció la economía y aumentó la influencia de la nación en la región. La apertura de Zabulón al comercio y a las relaciones internacionales no solo benefició a su propia tribu, sino que también ayudó a estabilizar el reino de Israel en tiempos de paz y prosperidad. Además de su contribución económica, Zabulón también desempeñó un papel importante en las batallas y guerras de Israel. En el libro de Jueces, Zabulón se menciona como una tribu valiente y dispuesta a luchar por la libertad de Israel. Durante la guerra de Débora y Barak contra Sísara, los líderes de Zabulón respondieron al llamado a las armas y lucharon valientemente junto a las otras tribus del norte para derrotar a las fuerzas opresoras de Canaán. Jueces capítulo 5, versículo 18. Este acto de valentía y sacrificio destacó a Zabulón como una tribu dispuesta a ir y a arriesgarlo todo por la libertad de su pueblo. Su compromiso militar, combinado con su prosperidad económica, consolidó su posición como una tribu clave en la historia de Israel. Otra mención importante de Zabulón en la Biblia se encuentra en el libro de Isaías, donde se profetiza que la región de Zabulón y Neftalí será una de las primeras en ver la luz del Mesías. Isaías capítulo 9, versículo 1 dice: «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como en el tiempo pasado él humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro los honrará al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles». Esta profecía fue cumplida en el Nuevo Testamento, cuando Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea, que incluía el territorio de Zabulón. De esta manera, Zabulón jugó un papel indirecto pero significativo en la venida de Cristo, ya que fue en esta región donde el Mesías inició su misión de predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. En el contexto del Nuevo Testamento, la región de Zabulón y sus alrededores fueron testigos de muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús. Ciudades como Capernaum y Nazaret, donde Jesús creció y realizó muchos de sus ministerios, se encontraban cerca de los antiguos territorios de Zabulón y Neftalí. Esto subraya la importancia de la tribu en el contexto de la historia redentora, ya que el cumplimiento de las profecías mesiánicas comenzó en su territorio. Aunque Zabulón no tuvo la misma prominencia militar o política que Judá o Efraín, su importancia económica, su contribución a las batallas de Israel y su conexión con el ministerio de Jesús lo convierten en una tribu notable en la historia de Israel. La prosperidad de Zabulón no solo benefició a su propio pueblo, sino que también ayudó a fortalecer a toda la nación, y su valentía en tiempos de guerra mostró su lealtad y compromiso con la libertad de Israel. Además de su papel en la historia militar y económica de Israel, la prosperidad de Zabulón también puede verse como una representación de la bendición de Dios sobre una tribu que, a pesar de no ser la más prominente en la narrativa bíblica, desempeñó un papel fundamental en la estabilidad y el bienestar de la nación. La bendición de Jacob sobre Zabulón fue claramente cumplida en la historia de Israel, y su conexión con las rutas comerciales y su contribución económica son testimonio de la fidelidad de Dios a las promesas hechas a los patriarcas. El legado de Zabulón también es un recordatorio de la diversidad de dones y talentos dentro del pueblo de Dios. Mientras que algunas tribus fueron conocidas por su poder militar, otras, como Zabulón, contribuyeron de manera significativa a través del comercio y la prosperidad económica. Este equilibrio entre las tribus permitió que Israel prosperara en múltiples aspectos de la vida nacional, y Zabulón jugó un papel clave en ese proceso. En el futuro profético descrito por los profetas y en el libro de Apocalipsis, Zabulón también aparece en la lista de las tribus que serán restauradas en el fin de los tiempos.
Aunque su papel histórico puede haber sido menos prominente que el de otras tribus, su lugar en el plan redentor de Dios sigue siendo significativo. La restauración de Zabulón en los tiempos finales es un recordatorio de que todas las tribus de Israel, independientemente de su tamaño o influencia pasada, tienen un lugar en el plan de Dios para la salvación y la redención de su pueblo. Isaacar, el quinto hijo de Jacob y Lea, es una de las tribus menos mencionadas en la Biblia, pero su papel en la historia de Israel es sumamente relevante cuando entendemos su contribución al crecimiento agrícola, al trabajo arduo y a la sabiduría que caracterizó a su tribu. A través de la bendición que Jacob les otorgó, y más tarde la confirmación de Moisés, Isaacar se destacó como una tribu que valoraba la labor agrícola, la estabilidad territorial y la capacidad de tomar decisiones sabias para la prosperidad de Israel. La historia de Isaacar comienza con su nacimiento en un entorno familiar complicado. Jacob, su padre, siempre favoreció a Raquel sobre Lea, lo que generó tensiones en la familia. A pesar de estas tensiones, Isaacar creció en medio de una familia grande y unida, lo que influyó en su carácter y el de su descendencia. Isaacar, aunque no destacó individualmente en los relatos bíblicos como sus hermanos Judá o José, dejó un legado significativo a través de la contribución de su tribu a la vida agrícola y civil de Israel. En el momento de las bendiciones finales de Jacob, Isaacar recibió una bendición que delineaba su carácter y su futuro como tribu. Jacob describió a Isaacar como un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el lugar de descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Génesis capítulo 49, versículos 14 y 15. Esta descripción, aunque aparentemente sencilla, tiene implicaciones profundas para comprender el carácter y el destino de la tribu de Isaacar. El asno fuerte simboliza a Isaacar como una tribu robusta, capaz de soportar cargas pesadas y dedicarse al trabajo arduo. En las sociedades antiguas, el asno era una bestia de carga esencial para el trabajo agrícola y el transporte. De la misma manera, Isaacar fue conocida como una tribu que se dedicó a la agricultura, al trabajo de la tierra y al sostenimiento de las otras tribus a través de su esfuerzo. Su disposición a bajar el hombro para llevar simboliza su capacidad para asumir responsabilidades pesadas y realizar el trabajo necesario para garantizar la prosperidad de la tierra que les fue asignada. La ubicación territorial de la tribu de Isaacar fue clave para su éxito agrícola. Situada en el corazón de la región fértil de Israel, entre los valles de Jezreel y el río Jordán, Isaacar tuvo acceso a algunas de las tierras más fértiles del país. Estas tierras eran especialmente adecuadas para la agricultura, y la tribu de Isaacar aprovechó al máximo estos recursos naturales. Su labor agrícola no solo les permitió prosperar, sino que también contribuyó al bienestar económico de todo Israel. De hecho, muchas de las rutas comerciales que cruzaban por el territorio de Isaacar ayudaron a conectar a Israel con otras naciones, lo que les permitió intercambiar bienes agrícolas y otros productos. Sin embargo, la bendición de Jacob también menciona que Isaacar sirvió en tributo, lo que sugiere que la tribu estaba dispuesta a someterse a trabajos forzados o a pagar tributos a cambio de estabilidad y paz en su territorio. Esta interpretación ha llevado a muchos estudiosos a sugerir que Isaacar, aunque próspera en términos económicos y agrícolas, pudo haber preferido la estabilidad sobre el conflicto. En lugar de luchar por la dominación militar o política, Isaacar eligió un camino de paz y colaboración con otras tribus y naciones, incluso si eso significaba pagar tributo o asumir trabajos pesados. La disposición de Isaacar para trabajar arduamente y contribuir al bienestar de Israel también se refleja en su rol durante las batallas del período de los jueces. Aunque la tribu de Isaacar no fue conocida por su poderío militar, se unió a otras tribus en momentos críticos de la historia de Israel para defender la tierra. En particular,
Durante la batalla liderada por Débora y Barak contra Sísara, los hombres de Isaacar lucharon valientemente junto a las otras tribus del norte, demostrando su compromiso con la libertad de su nación. Jueces capítulo 5, versículo 15. Este acto de valentía, aunque no fue su característica predominante, demuestra que Isaacar estaba dispuesto a defender su tierra y su libertad cuando fuera necesario. Más allá de su trabajo agrícola y su disposición a la paz, Isaacar también fue conocida por su sabiduría. En el primer libro de Crónicas, se menciona que los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Este reconocimiento de la sabiduría de Isaacar sugiere que la tribu no solo era próspera en términos materiales, sino que también tenía una capacidad especial para comprender los tiempos y tomar decisiones sabias en momentos críticos. Esta capacidad de discernimiento fue clave para guiar a Israel en momentos de incertidumbre. Y los hombres de Isaacar fueron consultados por su sabiduría y conocimiento de los eventos. Este don de sabiduría se traduce en una habilidad para observar las señales de los tiempos y para tomar decisiones acertadas en momentos cruciales. A lo largo de la historia de Israel, la capacidad de Isaacar para discernir los tiempos y actuar en consecuencia fue una bendición para todo el pueblo. A diferencia de otras tribus que buscaban la gloria militar o política, Isaacar contribuyó a la estabilidad y prosperidad de Israel a través de su trabajo, su paz y su sabiduría. En el libro de Deuteronomio, cuando Moisés bendice a las tribus de Israel antes de su muerte, también confirma la bendición de Isaacar. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 18, Moisés declara: A Isaacar dijo: Alégrate, Zabulón, en tus salidas, e Isaacar, en tus tiendas. Esta bendición refleja la armonía entre las tribus vecinas de Zabulón e Isaacar. Mientras Zabulón se destacaba por su comercio y sus conexiones marítimas, Isaacar prosperaba en sus tiendas, lo que se refiere a su enfoque en la agricultura y la vida rural. Esta complementariedad entre las tribus muestra cómo diferentes tribus contribuyeron de manera única al bienestar general de Israel. La historia de Isaacar, aunque menos dramática que la de otras tribus, es un recordatorio del valor del trabajo arduo, la paz y la sabiduría. A través de su dedicación a la agricultura y su capacidad para discernir los tiempos, Isaacar desempeñó un papel crucial en la estabilidad económica y social de Israel. Su disposición a trabajar arduamente y a contribuir al bienestar general de la nación, a menudo desde las sombras, demuestra que el éxito no siempre se mide por la prominencia militar o política, sino por la disposición a servir y a contribuir de manera constante y fiel. En el contexto de la restauración futura de Israel, la tribu de Isaacar también aparece en las visiones proféticas del fin de los tiempos. En Ezequiel capítulo 48, versículos 25 y 26, Isaacar es mencionada entre las tribus que recibirán una porción de la tierra restaurada en el reino milenario. Esta inclusión es un recordatorio de que, aunque su rol histórico fue modesto, la tribu de Isaacar sigue siendo parte del plan redentor de Dios para su pueblo. La tribu de Dan, fundada por el quinto hijo de Jacob y Bila, concubina de Raquel, es una de las más enigmáticas y complejas en la narrativa bíblica. Aunque el nombre de Dan significa juzgar, su historia está marcada por una mezcla de logros, fracasos y controversias. A través de los siglos, la tribu de Dan desempeñó un papel importante en la defensa de Israel, pero también fue responsable de introducir la idolatría en la tierra prometida. Su historia refleja tanto el potencial como los peligros que enfrenta una tribu o nación que se aparta de los caminos de Dios. Dan, como hijo de Jacob y Bila, creció en un contexto familiar complicado. Aunque no era uno de los hijos nacidos de las esposas principales de Jacob, su madre Bila, siendo concubina de Raquel, tenía una posición secundaria. Esto probablemente influyó en la dinámica familiar,
ya que los hijos de las concubinas no siempre recibían la misma atención que los hijos de Lea o Raquel. Sin embargo, a pesar de su posición en la jerarquía familiar, Dan se destacó por su rol en la historia de Israel, particularmente en las áreas de justicia y defensa. La bendición de Jacob a Dan en su lecho de muerte refleja el destino profético de esta tribu. Jacob dijo: Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis capítulo 49, versículos 16 y 17. Esta bendición es intrigante y enigmática. La referencia a Dan como juez señala el papel de la tribu en la justicia y el liderazgo, mientras que la imagen de la serpiente sugiere astucia, peligro y un potencial para el engaño o la traición. Uno de los jueces más notables de Israel proveniente de la tribu de Dan fue Sansón, cuya historia se relata en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16. Sansón fue un personaje lleno de contradicciones. Un hombre dotado de una fuerza sobrehumana, que fue llamado a liberar a Israel de la opresión de los filisteos, pero también fue impulsivo y vulnerable a las tentaciones. Su voto de nazareo, que incluía no cortar su cabello, fue la fuente de su fuerza, pero su debilidad por las mujeres, particularmente por Dalila, condujo a su caída. Aunque Sansón fue una figura controvertida, su contribución a la defensa de Israel contra los filisteos es innegable. A través de su vida y su trágico final, la tribu de Dan se asocia tanto con el poder de la justicia como con los peligros de la falta de disciplina personal. El papel de Dan como juez de su pueblo también se refleja en la posición estratégica de su tribu en las fronteras de Israel. Originalmente, a Dan se le asignó un territorio en la región occidental de Israel, cerca de la costa mediterránea, entre las tribus de Efraín y Judá. Sin embargo, la tribu de Dan enfrentó dificultades para establecerse en este territorio debido a la resistencia de los filisteos y otras tribus cananeas. En lugar de librar una guerra prolongada por su territorio, muchos de los danitas decidieron migrar hacia el norte, a una región cerca de la ciudad de Laís, que conquistaron y renombraron como Dan. Jueces capítulo 18, versículos 27 al 29. Este traslado de la tribu de Dan a una nueva ubicación en el norte de Israel tuvo consecuencias significativas para la historia de la tribu y de Israel en general. Si bien la conquista de Laís permitió a Dan establecerse en una región más segura y menos disputada, también trajo consigo la tentación de la idolatría. En el libro de Jueces, se describe cómo los danitas, durante su migración, se apoderaron de un ídolo y lo establecieron como objeto de adoración en su nueva ciudad. Jueces capítulo 18, versículos 31. Este acto de idolatría fue un golpe a la pureza espiritual de Israel y marcó el comienzo de una larga historia de desviación religiosa en la tribu de Dan. A lo largo de la historia bíblica, la idolatría fue uno de los pecados más graves que afectaron a Israel, y la tribu de Dan estuvo en el centro de este problema. En el primer libro de los Reyes, cuando el rey Jeroboam se rebeló contra el reino de Judá y estableció el reino del norte de Israel, eligió 2 lugares para erigir becerros de oro para la adoración, uno en Betel y el otro en Dan. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 30. Este acto consolidó a Dan como un centro de idolatría en Israel, lo que llevó a la desviación del pueblo de Dios y a su eventual juicio. La introducción de la idolatría por parte de la tribu de Dan y su papel en la desviación espiritual de Israel son uno de los aspectos más trágicos de su historia. Aunque la tribu tenía el potencial de ser un líder en justicia y en la defensa de Israel, su inclinación hacia la idolatría la llevó por un camino oscuro que tuvo consecuencias duraderas para todo el pueblo. El hecho de que Jeroboam eligiera a Dan como uno de los centros de adoración idolátrica muestra cuán profundamente arraigado estaba este problema en la tribu.
Además de su asociación con la idolatría, la tribu de Dan también fue conocida por su capacidad para defender las fronteras de Israel. Al estar ubicada en las partes más septentrionales del país, Dan se convirtió en una especie de centinela, protegiendo a Israel de las invasiones provenientes del norte. Sin embargo, esta posición fronteriza también los hizo vulnerables a influencias extranjeras, lo que puede haber contribuido a su adopción de prácticas idolátricas. La historia de la tribu de Dan, con sus altibajos, también tiene un componente profético. En el libro de Apocalipsis, cuando se enumeran las tribus de Israel que serán selladas en los últimos días, la tribu de Dan está notablemente ausente. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 4 al 8. Esta omisión ha generado muchas especulaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos sugieren que la ausencia de Dan de esta lista puede estar relacionada con su papel en la introducción de la idolatría en Israel. Otros han propuesto que la omisión de Dan es simbólica, representando la separación de aquellos que han caído en la idolatría del verdadero Israel redimido por Dios. Sin embargo, a pesar de esta omisión en Apocalipsis, la historia de Dan no es completamente desesperanzadora. En Ezequiel capítulo 48, cuando el profeta describe la futura restauración de Israel y la asignación de tierras a las tribus, Dan es mencionado como una de las tribus que recibirá una porción de la tierra restaurada. Ezequiel capítulo 48, versículo 1. Esto sugiere que, a pesar de sus errores pasados, la tribu de Dan aún tiene un lugar en el plan redentor de Dios para su pueblo. Esta mención es un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a restaurar a su pueblo, incluso después de períodos de idolatría y rebelión. La tribu de Gad, fundada por el séptimo hijo de Jacob y Silpa, concubina de Lea, es una de las tribus de Israel que se distinguió por su valentía y destreza en la batalla. A lo largo de la historia bíblica, Gad fue conocida por su carácter guerrero, su capacidad para defender las fronteras de Israel y su habilidad para enfrentarse a enemigos externos con una ferocidad notable. La ubicación estratégica de su territorio y la disposición de sus guerreros a luchar en defensa de Israel son aspectos claves que definieron el papel de la tribu de Gad en la historia. Gad, como hijo de Jacob y Silpa, nació en un contexto familiar marcado por la rivalidad entre las esposas de Jacob. Silpa, la sierva de Lea, fue entregada a Jacob cuando Lea ya no podía tener más hijos, y Gad fue el resultado de esta unión. A pesar de ser hijo de una concubina, Gad se destacó, y su tribu llegó a desempeñar un papel importante en la historia de Israel, especialmente en lo que respecta a la defensa militar de la nación. Cuando Jacob bendijo a sus hijos en su lecho de muerte, pronunció sobre Gad una bendición que subrayaba su capacidad guerrera. Jacob dijo: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Génesis capítulo 49, versículo 19. Esta bendición es breve, pero poderosa. Refleja el destino de Gad como una tribu que estaría constantemente involucrada en conflictos y batallas, pero que, al final, saldría victoriosa. La palabra ejército sugiere que Gad enfrentaría enemigos poderosos y organizados, pero la segunda parte de la bendición asegura que, a pesar de los ataques, Gad tendría la última palabra en las batallas. La naturaleza guerrera de Gad también fue mencionada por Moisés en su bendición a las tribus de Israel antes de su muerte. En Deuteronomio capítulo 33, versículos 20 y 21, Moisés declaró: Bendito el que hizo ensanchar a Gad. Como león reposa y arrebata brazo y testa, y vio lo mejor para sí, porque allí estaba reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los juicios de Jehová, y sus derechos, con Israel. Moisés describe a Gad como un león, una metáfora que simboliza poder, valentía y ferocidad en la batalla. Esta descripción destaca el papel de Gad como una tribu que no solo defendía su propio territorio, sino que también luchaba al frente de las batallas de Israel.
Uno de los aspectos más importantes en la historia de la tribu de Gad es su ubicación territorial. Gad, junto con las tribus de Rubén y la media tribu de Manasés, solicitó a Moisés que les permitiera establecerse al este del río Jordán, antes de que el resto de Israel cruzara a la tierra prometida. El territorio que Gad eligió estaba compuesto por extensas llanuras y tierras fértiles, adecuadas para la cría de ganado, que era una de las principales actividades económicas de la tribu. Sin embargo, esta ubicación también los colocó en una posición vulnerable, ya que estaban fuera de los límites naturales del río Jordán, lo que los dejaba expuestos a ataques de tribus y naciones vecinas, como los amonitas y los moabitas. A pesar de esta vulnerabilidad, Gad se destacó por su capacidad para defender sus fronteras. Los hombres de Gad eran conocidos por su destreza militar y su habilidad para luchar en terrenos difíciles. En el primer libro de Crónicas, capítulo 12, se describe a los guerreros de Gad como hombres valientes, hombres de guerra para pelear, armados con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Esta descripción resalta la ferocidad y agilidad de los guerreros de Gad, comparándolos con leones y gacelas, dos animales conocidos por su fuerza y velocidad. Los guerreros de Gad eran hábiles en la guerra de guerrillas, utilizando su conocimiento del terreno para emboscar a sus enemigos y ganar batallas. El compromiso de la tribu de Gad con la defensa de Israel no se limitó solo a su propio territorio. Aunque Moisés permitió que Gad, junto con Rubén y la media tribu de Manasés, se establecieran al este del Jordán, puso una condición: que sus guerreros debían cruzar el Jordán y ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra prometida. Gad cumplió con esta promesa y participó activamente en la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Este acto de lealtad y compromiso mostró que, aunque Gad había elegido un territorio fuera de la tierra principal de Israel, seguía siendo parte integral del pueblo de Dios, y estaba dispuesto a luchar por la unidad y la seguridad de Israel. Sin embargo, la ubicación de Gad al este del Jordán también tuvo sus desafíos. A lo largo de la historia de Israel, las tribus que se establecieron en esta región enfrentaron una mayor presión de las naciones vecinas y estuvieron más expuestas a la influencia de prácticas paganas. En el libro de Jueces, se menciona que los amonitas y otros enemigos frecuentemente atacaban la región al este del Jordán, y Gad, junto con Rubén y Manasés, tuvo que defender su territorio de manera constante. Esta constante presión externa fortaleció el carácter guerrero de la tribu de Gad, pero también los dejó vulnerables a influencias externas, lo que en ocasiones llevó a que la tribu adoptara prácticas y creencias ajenas al culto a Jehová. A pesar de estos desafíos, Gad permaneció como una tribu leal a Israel, y su valentía y destreza militar siguieron siendo su sello distintivo. Durante el reinado de David, muchos de los guerreros más valientes de Gad se unieron a su ejército y se convirtieron en parte de sus fuerzas de élite. Estos guerreros de Gad fueron fundamentales en las batallas que David libró para consolidar su reinado y defender las fronteras de Israel. La lealtad de Gad a David también se refleja en su disposición a unirse a él cuando aún era un fugitivo, perseguido por el rey Saúl. Esto subraya la capacidad de la tribu de Gad para reconocer el liderazgo legítimo y alinear sus fuerzas con los intereses de todo Israel. En términos espirituales, Gad representa una tribu que, aunque expuesta a influencias externas y enfrentada a constantes desafíos militares, permaneció firme en su identidad como parte del pueblo de Dios. Su valentía en la batalla y su disposición a luchar por la defensa de Israel los colocó en una posición de honor, aunque su ubicación al este del Jordán los mantuviera físicamente alejados de las otras tribus. Esta separación geográfica, sin embargo, no disminuyó su lealtad ni su compromiso con el bienestar de toda la nación. El futuro profético de Gad, al igual que el de muchas otras tribus,
también es un tema de interés en la Biblia. En la visión de Ezequiel sobre la restauración futura de Israel, la tribu de Gad aparece mencionada como una de las tribus que recibirá una porción de la tierra restaurada. Ezequiel capítulo 48, versículo 27. Esta inclusión es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos que enfrentaron a lo largo de la historia, Gad sigue siendo una parte integral del pueblo de Dios y está incluida en su plan de redención. Aser, el octavo hijo de Jacob, y Silpa, concubina de Lea, es una de las tribus menos mencionadas en los relatos bíblicos, pero su contribución a la prosperidad y estabilidad de Israel fue notable. Aser fue bendecido con tierras fértiles, que produjeron abundancia de alimentos y recursos, lo que permitió a la tribu destacarse como una de las más prósperas en términos agrícolas. Además de su prosperidad material, la tribu de Aser desempeñó un papel importante en la unidad de Israel, manteniendo relaciones pacíficas con sus tribus vecinas y contribuyendo a la estabilidad económica de la nación. La historia de Aser comienza con su nacimiento en un contexto familiar complicado, como fue el caso de muchos de los hijos de Jacob. Silpa, la madre de Aser, era la sierva de Lea, quien fue entregada a Jacob como concubina cuando Lea dejó de tener hijos. A pesar de no ser hijo de una de las esposas principales de Jacob, Aser fue bendecido por su padre de manera significativa. En el momento de las bendiciones finales de Jacob, Aser recibió una profecía que destacaba su prosperidad material y su contribución a la abundancia de Israel. Aser, su pan será sustancioso, y él dará deleites de reyes. Génesis capítulo 49, versículo 20. Esta bendición refleja el futuro de Aser como una tribu rica en recursos agrícolas. La palabra pan, en este contexto, simboliza no solo la producción de alimentos, sino también la capacidad de Aser para proporcionar sustento a la nación. Los deleites de reyes sugiere que los productos de Aser no solo serían abundantes, sino de alta calidad, lo suficientemente buenos como para ser servidos en las mesas de la realeza. Esta referencia también implica que Aser desempeñaría un papel importante en el comercio y la distribución de alimentos dentro de Israel, proporcionando a otras tribus y naciones productos de primera calidad. La ubicación territorial de Aser fue clave para su prosperidad. Después de la conquista de Canaán, la tribu de Aser recibió una porción de tierra en la región noroeste de Israel, que limitaba con el mar Mediterráneo y las tierras de Tiro y Sidón, dos importantes ciudades fenicias. Esta proximidad a la costa no solo permitió a Aser acceder a rutas comerciales marítimas, sino que también les proporcionó tierras fértiles, ideales para la agricultura. El clima templado de la región y la abundancia de recursos naturales hicieron de Aser una de las tribus más prósperas en términos económicos. Aser se convirtió en una tribu agrícola por excelencia, conocida por sus olivos, vides y otros cultivos que crecían en abundancia en su territorio. Las plantaciones de olivos de Aser producían grandes cantidades de aceite de oliva, que era un producto esencial tanto en la vida cotidiana como en los rituales religiosos de Israel. El aceite de oliva no solo se utilizaba para cocinar, sino que también era indispensable en el templo para las lámparas y las ofrendas. Aser, por lo tanto, jugó un papel crucial en el suministro de aceite para el templo, lo que fortaleció su vínculo con la vida religiosa de Israel. Además de su contribución agrícola, la tribu de Aser también fue conocida por mantener relaciones pacíficas con sus vecinos. A diferencia de otras tribus que estaban constantemente en conflicto con naciones vecinas, Aser parece haber tenido una política más pacífica, prefiriendo el comercio y la diplomacia sobre la guerra. Su proximidad a las ciudades fenicias de Tiro y Sidón les permitió establecer relaciones comerciales con estas prósperas ciudades portuarias, lo que a su vez enriqueció aún más a la tribu. El comercio con los fenicios proporcionó a Aser acceso a bienes y productos de lujo, que probablemente contribuyeron a la prosperidad de la tribu y a su reputación de proporcionar deleites de reyes. A pesar de su prosperidad y su papel en el comercio, Aser no fue una de las tribus más destacadas en términos militares o políticos.
En los relatos bíblicos, Aser no aparece como una tribu que haya jugado un papel principal en las grandes batallas de Israel. Esto puede deberse a su ubicación geográfica, que estaba alejada de muchas de las principales rutas de invasión, o a su enfoque en la agricultura y el comercio en lugar de la guerra. Sin embargo, en los tiempos de los jueces, Aser participó en algunas batallas importantes, aunque su contribución fue limitada en comparación con otras tribus más guerreras, como Judá o Gad. Uno de los momentos más significativos en los que se menciona a Aser en un contexto militar es durante la batalla de Débora y Barak contra Sísara. En el canto de Débora, registrado en Jueces capítulo 5, se menciona que Aser se quedó en la ribera del mar y permaneció en sus puertos. Jueces capítulo 5, versículo 17. Esta declaración ha sido interpretada por muchos como una crítica a la tribu de Aser por no haber participado activamente en la batalla, prefiriendo quedarse en sus puertos y continuar con sus actividades comerciales en lugar de unirse a la lucha. Esta falta de participación militar puede haber sido una de las razones por las que Aser no fue tan prominente en los relatos de las batallas de Israel. Sin embargo, a pesar de esta aparente inacción militar, la tribu de Aser continuó siendo una de las más prósperas y estables de Israel. Su enfoque en la agricultura y el comercio les permitió mantener una economía sólida, y su contribución a la vida religiosa de Israel, a través del suministro de aceite de oliva y otros productos, fue crucial. A lo largo de los siglos, Aser se mantuvo como una tribu pacífica y próspera, contribuyendo al bienestar de la nación en formas menos visibles, pero igualmente importantes. La prosperidad de Aser también se menciona en la bendición de Moisés a las tribus de Israel, poco antes de su muerte. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 24, Moisés dijo: Aser, bendito en hijos, sea el más acepto a sus hermanos, y moje en aceite su pie. Esta bendición destaca nuevamente la riqueza de Aser en términos de su producción de aceite de oliva, un símbolo de prosperidad y abundancia en la Biblia. La frase moje en aceite su pie es una expresión poética que refleja la abundancia de aceite en el territorio de Aser, lo que refuerza la imagen de la tribu como una fuente de prosperidad para todo Israel. Además de su prosperidad material, Aser fue bendecido con una gran descendencia. Moisés declaró que Aser sería bendito en hijos, lo que sugiere que la tribu creció en número y fue bendecida con una población numerosa y próspera. Esta bendición también refleja la estabilidad de la tribu, ya que una gran descendencia era vista como una señal de la bendición de Dios y de la continuidad del linaje. En el Nuevo Testamento, la tribu de Aser se menciona brevemente en el relato de Ana, la profetisa, quien pertenecía a esta tribu. Ana es descrita como una mujer anciana y devota, que pasó muchos años de su vida sirviendo en el templo de Jerusalén, esperando la venida del Mesías. En Lucas capítulo 2, versículo 36, se menciona que Ana era de la tribu de Aser, lo que sugiere que, a pesar de no ser una de las tribus más prominentes en los relatos bíblicos, Aser todavía estaba presente y activa en la vida religiosa de Israel en los tiempos del Nuevo Testamento. La historia de Aser es un recordatorio de que la prosperidad y la bendición no siempre se manifiestan en términos de poder militar o político. Aser, a través de su enfoque en la agricultura, el comercio y la paz, contribuyó significativamente al bienestar material de Israel. Aunque no fue una tribu guerrera, su riqueza en recursos agrícolas y su capacidad para mantener relaciones pacíficas con sus vecinos la convirtieron en una tribu clave para la estabilidad económica de la nación. En términos proféticos, Aser también aparece en la visión de Ezequiel sobre la restauración futura de Israel. En Ezequiel capítulo 48, versículo 2, Aser es mencionada como una de las tribus que recibirá una porción de la tierra restaurada en el reino futuro. Esta mención es un recordatorio de que, a pesar de su enfoque pacífico y agrícola,
Aser sigue siendo una parte integral del pueblo de Dios y tiene un lugar en su plan redentor para Israel. Neftalí, el sexto hijo de Jacob y Bila, concubina de Raquel, es una de las tribus de Israel que, aunque mencionada de manera limitada en la Biblia, dejó un legado de agilidad, velocidad y valor en la historia de Israel. La bendición que Jacob le otorgó a Neftalí enfatiza estas cualidades, comparando a la tribu con una sierva libre y veloz. Aunque no fue una tribu prominente en términos de liderazgo político o militar, Neftalí desempeñó un papel importante en momentos clave de la historia de Israel, especialmente durante el período de los jueces y la guerra de liberación contra los opresores cananeos. La historia de Neftalí comienza en el contexto de la familia extendida de Jacob. Como hijo de Bila, Neftalí no era considerado uno de los hijos principales de Jacob, pero esto no disminuyó su importancia en la narrativa de las tribus de Israel. Al igual que su hermano Dan, Neftalí creció en medio de la tensión familiar entre Raquel, Lea y sus respectivas siervas. A pesar de esta complejidad familiar, Neftalí y su tribu llegaron a ocupar un lugar significativo en la geografía y en la historia militar de Israel. Cuando Jacob pronunció sus bendiciones finales sobre sus hijos, la bendición de Neftalí fue breve pero poética. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Génesis capítulo 49, versículo 21. La imagen de la sierva suelta es rica en simbolismo y refleja la naturaleza de la tribu de Neftalí como ágil, veloz y libre. La sierva es un animal que se asocia con la gracia y la velocidad, cualidades que definirían el carácter de Neftalí y su tribu. Además, la referencia a los dichos hermosos sugiere que Neftalí también tendría un don especial para la elocuencia o para comunicar mensajes importantes, ya sea en tiempos de paz o guerra. La agilidad y la rapidez de Neftalí, simbolizadas por la sierva, también se reflejan en su ubicación geográfica. Después de la conquista de Canaán bajo Josué, la tribu de Neftalí recibió una porción de tierra en el norte de Israel, una región montañosa que se extendía desde el valle de Jezreel hasta el Líbano, cerca del mar de Galilea. Este territorio, aunque montañoso y accidentado, proporcionaba una defensa natural contra los invasores, y era conocido por su belleza y fertilidad. Las montañas de Neftalí se convirtieron en el hogar de una tribu que se movía con facilidad y rapidez a través de las colinas y los valles, adaptándose al terreno con la agilidad que caracteriza a una sierva. La ubicación de Neftalí en el norte de Israel, cerca de las fronteras con Fenicia y Siria, colocó a la tribu en una posición estratégica tanto en términos de defensa como de comercio. Aunque Neftalí no fue una de las tribus más poderosas militarmente, su agilidad y capacidad para moverse rápidamente a través del terreno accidentado les permitió desempeñar un papel clave en varias batallas importantes de la historia de Israel. Uno de los momentos más significativos en los que Neftalí demostró su valor fue durante la guerra de liberación contra Sísara, general del ejército cananeo, en los días de Débora y Barak. En el libro de Jueces se relata cómo Israel fue oprimido por los cananeos bajo el liderazgo de Sísara, quien tenía un ejército formidable con 900 carros de hierro. Cuando el profeta Débora convocó a Barak para liderar el ejército de Israel contra los cananeos, los hombres de Neftalí respondieron al llamado y se unieron a la batalla. La tribu de Neftalí, junto con la tribu de Zabulón, mostró un valor excepcional al enfrentarse a un enemigo que parecía invencible. Jueces capítulo 4, versículo 6. Bajo la guía de Débora y Barak, y con la intervención divina que desató una tormenta que inutilizó los carros de Sísara, los israelitas, incluidos los guerreros de Neftalí, lograron una victoria decisiva sobre los cananeos. Este acto de valentía y sacrificio en la batalla contra Sísara consolidó la reputación de Neftalí como una tribu valiente y ágil en el campo de batalla. En el canto de Débora, registrado en Jueces capítulo 5, Neftalí es mencionada con honor por su contribución a la victoria. Zabulón expuso su vida a la muerte y también Neftalí en las alturas del campo.
Jueces capítulo 5, versículo 18. La referencia a las alturas del campo sugiere que los guerreros de Neftalí lucharon en las áreas montañosas, utilizando su agilidad y conocimiento del terreno para superar a un enemigo superior en número y equipo. Además de su agilidad y valentía en la batalla, Neftalí también fue una tribu que disfrutó de una relativa prosperidad en su territorio. En la bendición de Moisés a las tribus de Israel antes de su muerte, Neftalí recibe una bendición que enfatiza la belleza y la riqueza de su territorio. Neftalí, saciado de favores, lleno de la bendición de Jehová, posea el occidente y el sur. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 23. Esta bendición refleja la abundancia y la belleza de la tierra, que Neftalí heredó, una tierra fértil y bien ubicada, que le permitió prosperar a lo largo de los siglos. La región alrededor del mar de Galilea, que incluía el territorio de Neftalí, era conocida por su capacidad para producir abundantes cosechas y su acceso a importantes rutas comerciales que conectaban Israel con otras naciones vecinas. El territorio de Neftalí también tuvo un papel crucial en los tiempos del Nuevo Testamento. Según la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 1, la región de Neftalí sería una de las primeras en ver la luz del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como en el tiempo pasado, Él humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro los honrará al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esta profecía fue cumplida en la vida de Jesús, quien comenzó su ministerio en la región de Galilea, que incluía el territorio de Neftalí. Las ciudades de Capernaum y Nazaret, donde Jesús vivió y predicó, estaban ubicadas en o cerca del territorio ancestral de Neftalí. De esta manera, Neftalí, que había sido bendecida con una tierra próspera y hermosa, también se convirtió en el escenario de los primeros milagros y enseñanzas del Mesías. La región de Neftalí, con su belleza natural y su importancia histórica, continuó siendo una parte esencial de la vida de Israel, incluso después de los tiempos bíblicos. Aunque la tribu de Neftalí, como muchas otras, eventualmente fue conquistada y dispersada durante los exilios asirio y babilónico, su legado perduró a través de su conexión con la historia de la salvación y la vida de Jesús. El simbolismo de la sierva suelta, que Jacob utilizó para describir a Neftalí, refleja no solo la agilidad y velocidad de la tribu en la batalla, sino también la libertad y la gracia que caracterizaron su historia. Neftalí, situada en las tierras fértiles y montañosas del norte de Israel, fue bendecida con una abundancia material y una conexión profunda con los eventos más importantes de la historia redentora de Israel. Aunque no fue una tribu militarmente dominante como Judá o Efraín, Neftalí jugó un papel esencial en momentos clave de la historia de Israel, y su legado continúa siendo una parte importante de la narrativa bíblica. En la visión profética de Ezequiel sobre la restauración de Israel, la tribu de Neftalí es mencionada como una de las tribus que recibirán una porción de la tierra restaurada en el reino futuro. Ezequiel, capítulo 48, versículo 3. Esta mención subraya la importancia de Neftalí en el plan redentor de Dios y su inclusión en la restauración final de su pueblo. Aunque la tribu de Neftalí fue dispersada durante los exilios, su herencia y su lugar en la historia de Israel permanecen firmes. La historia de José, el 11º hijo de Jacob, y el primero de Raquel, es una de las más conmovedoras y significativas en la Biblia. Aunque José no fundó una tribu por sí mismo, sus dos hijos, Efraín y Manasés, se convirtieron en los patriarcas de dos de las tribus más prominentes de Israel. A través de ellos, la influencia de José se extendió y dejó una marca indeleble en la historia de Israel. José es recordado no solo por su perseverancia y fe en medio de las pruebas, sino también por ser el receptor de una doble bendición, ya que su linaje se dividió en dos tribus poderosas. José es una figura central en el relato bíblico, desde su infancia hasta su ascenso a una posición de poder en Egipto. Como hijo predilecto de Jacob,
José recibió un trato especial desde muy joven. Jacob le hizo una túnica de colores. Génesis, capítulo 37, versículo 3. Lo que provocó la envidia de sus hermanos. Este favoritismo y los sueños proféticos de José, en los que veía a sus hermanos inclinándose ante él, encendieron la furia de sus hermanos, quienes decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto. La historia de José en Egipto es una historia de sufrimiento, superación y redención. Aunque fue vendido como esclavo y más tarde injustamente encarcelado por la falsa acusación de la esposa de Potifar, José no perdió su fe en Dios. Su habilidad para interpretar sueños lo llevó a la atención del faraón, quien lo nombró segundo en mando de todo Egipto. A través de la sabiduría y el liderazgo de José, Egipto fue salvado de una hambruna devastadora, y su familia, que vivía en Canaán, también fue salvada cuando acudieron a él en busca de ayuda. La capacidad de José para perdonar a sus hermanos y reconocer la mano de Dios en su vida es uno de los actos de redención más poderosos en toda la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Fue la respuesta de José a sus hermanos cuando finalmente reveló su identidad y los perdonó por venderlo como esclavo. La bendición de Jacob a José fue única en muchos aspectos. En lugar de recibir una bendición individual como sus otros hijos, José recibió una doble porción a través de sus dos hijos, Efraín y Manasés. Estos dos hijos nacieron en Egipto, hijos de José y su esposa Asenat, hija de un sacerdote egipcio. Cuando Jacob estaba a punto de morir, bendijo a Efraín y Manasés como si fueran sus propios hijos, elevándolos al mismo nivel que los demás hijos de Jacob. Génesis capítulo 48, versículo 5. Este acto fue significativo, ya que otorgó a José una doble porción en la herencia de Israel, algo que generalmente estaba reservado para el primogénito. De esta manera, José, aunque no recibió una tribu por su nombre, fue el padre de dos tribus, Efraín y Manasés. El momento de la bendición de Jacob a Efraín y Manasés es particularmente notable. Cuando José llevó a sus hijos a su padre para que los bendijera, Jacob cruzó sus manos, colocando su mano derecha sobre Efraín, el más joven, y su mano izquierda sobre Manasés, el primogénito. José intentó corregir a su padre, pero Jacob insistió en que estaba actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Aunque Manasés era el primogénito, Efraín recibiría una bendición mayor, ya que su descendencia será una multitud de naciones. Génesis capítulo 48, versículo 19. Esta inversión de las bendiciones fue un patrón recurrente en la historia bíblica, en la que el menor, como Jacob mismo, a menudo recibía la primacía sobre el mayor. Este acto profético de Jacob estableció el destino de Efraín y Manasés como tribus importantes en la historia de Israel, con Efraín emergiendo como una tribu más prominente. Después de la muerte de Jacob, Efraín y Manasés se establecieron como tribus separadas, recibiendo sus propias porciones de tierra en la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Manasés, la tribu del primogénito, recibió una porción de tierra a ambos lados del río Jordán. Esta división geográfica permitió que Manasés tuviera una gran extensión de tierra, con una porción al este del Jordán, en la región de Galaad y Basán, y otra al oeste, en la tierra prometida propiamente dicha. Manasés se destacó como una tribu poderosa, especialmente en la defensa de las fronteras de Israel. Aunque estaban divididos geográficamente, los hombres de Manasés demostraron su lealtad al unirse a las otras tribus en las batallas por la conquista de Canaán. Efraín, por otro lado, recibió una porción de tierra en el corazón de Israel, en una región central que incluía la ciudad de Siquem, un lugar de gran importancia histórica y religiosa. A lo largo de la historia de Israel, Efraín emergió como una tribu prominente, no solo por su ubicación estratégica, sino también por su influencia política y militar. Josué,
el líder que sucedió a Moisés y guió a los israelitas en la conquista de Canaán, era de la tribu de Efraín. Su liderazgo consolidó a Efraín como una tribu de gran importancia en la historia temprana de Israel. La prominencia de Efraín se mantuvo a lo largo de la historia de Israel, especialmente durante el período de los jueces y los reyes. Efraín se convirtió en una tribu líder en el reino del norte, y en muchos casos, el término Efraín se utilizaba como sinónimo del reino del norte de Israel. Esta prominencia, sin embargo, también trajo desafíos. Efraín a menudo se enfrentaba a otras tribus, especialmente a Judá, por cuestiones de liderazgo y poder. Estas tensiones internas finalmente contribuyeron a la división del reino de Israel después de la muerte del rey Salomón. El reino del norte, que incluía a Efraín, fue eventualmente conquistado por los asirios en el siglo VIII a.C., y muchas de las tribus del norte, incluidas Efraín y Manasés, fueron llevadas al exilio. Sin embargo, a lo largo de la historia, la influencia de estas dos tribus siguió siendo significativa. La mención de Efraín y Manasés en los escritos proféticos y en las promesas de restauración de Israel refleja su importancia continua en el plan de Dios para su pueblo. Además de su prominencia política y militar, las tribus de Efraín y Manasés también jugaron un papel clave en la vida religiosa de Israel. En el libro de Josué, Siquem, una ciudad dentro del territorio de Efraín, fue el lugar donde Josué renovó el pacto de Israel con Dios, recordando al pueblo su compromiso con la ley de Moisés. Esta ciudad también fue un lugar de refugio, lo que subraya su importancia no solo como un centro político, sino también como un lugar de seguridad y justicia. El legado de José, a través de Efraín y Manasés, es una historia de bendición y liderazgo. Aunque José no fundó una tribu propia, sus dos hijos recibieron una herencia especial que los colocó en una posición de prominencia en la historia de Israel. La bendición doble de José, simbolizada en la separación de Efraín y Manasés como tribus independientes, refleja la fidelidad de Dios hacia su pueblo y su plan redentor. A través de sus descendientes, José continuó siendo una parte fundamental del pueblo de Israel, y su legado de liderazgo, fidelidad y perdón sigue siendo una de las historias más inspiradoras de la Biblia. Benjamín, el 12º hijo de Jacob y el segundo de Raquel, ocupa un lugar especial en la historia de las tribus de Israel. Aunque Benjamín fue el hijo menor de Jacob, su tribu jugó un papel crucial en la historia de Israel, tanto en términos políticos como militares. A lo largo de los siglos, la tribu de Benjamín se destacó por su valentía en la batalla y su lealtad a la casa de Judá, contribuyendo significativamente al desarrollo del reino de Israel, y más tarde, al reino de Judá. La figura de Benjamín y su tribu están asociadas con el coraje y la capacidad de luchar con una ferocidad inigualable, tal como lo describe Jacob en su bendición final. La historia de Benjamín comienza en circunstancias trágicas. Raquel, la esposa amada de Jacob, murió mientras daba a luz a Benjamín. En sus últimos momentos, Raquel llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob cambió su nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Génesis capítulo 35, versículo 18. Este cambio de nombre es significativo, ya que refleja tanto la pérdida trágica que sufrió Jacob al perder a Raquel, como el papel especial que Benjamín tendría en la vida de su padre. Jacob había perdido a José, creyéndolo muerto, y Benjamín se convirtió en su hijo más preciado. Su preocupación por la seguridad de Benjamín es evidente cuando sus otros hijos fueron a Egipto en busca de alimento durante la hambruna, y José, aún disfrazado de gobernador egipcio, exigió que trajeran a Benjamín como prueba de su sinceridad. Génesis capítulo 42, versículo 36. Benjamín no solo fue el hijo más amado de Jacob, sino que también fue el padre de una tribu que, aunque pequeña en número, fue poderosa y valiente. Cuando Jacob bendijo a Benjamín en su lecho de muerte, pronunció una de las bendiciones más vívidas de todas.
Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Génesis, capítulo 49, versículo 27. Esta imagen del lobo refleja la naturaleza feroz y combativa de la tribu de Benjamín. A lo largo de la historia de Israel, los benjaminitas fueron conocidos por su habilidad en la guerra, su valentía en la batalla y su capacidad para luchar con una intensidad feroz, similar a la de un lobo cazador. La tribu de Benjamín jugó un papel destacado en varios eventos importantes en la historia de Israel. A pesar de ser una de las tribus más pequeñas, su valentía en la batalla les ganó una reputación formidable. Durante el período de los jueces, los benjaminitas demostraron ser guerreros hábiles, especialmente con la honda, una habilidad que les dio una ventaja en las batallas. En Jueces, capítulo 20, versículo 16, se describe cómo 700 hombres de Benjamín podían tirar con la honda a un cabello y no errar. Esta destreza militar convirtió a Benjamín en una fuerza a tener en cuenta, y su ferocidad en la batalla los colocó en una posición de respeto entre las otras tribus de Israel. Uno de los episodios más oscuros en la historia de Benjamín tuvo lugar durante el período de los jueces, cuando la tribu se vio envuelta en una guerra civil con el resto de Israel. El incidente comenzó en la ciudad de Gabaa, donde un grupo de hombres benjaminitas cometió un crimen atroz al abusar y matar a la concubina de un levita que viajaba por la región. Este acto desencadenó una serie de eventos que llevaron a que el resto de las tribus de Israel se unieran para castigar a Benjamín. En la guerra que siguió, Benjamín, aunque superada en número, luchó con una ferocidad implacable. En las primeras batallas, los guerreros de Benjamín infligieron grandes bajas al ejército israelita, pero finalmente, la tribu fue derrotada y casi aniquilada. Jueces capítulos 19 al 21. Solo se salvaron 600 hombres benjaminitas, quienes más tarde fueron restaurados como tribu a través de una serie de matrimonios arreglados por las otras tribus de Israel. A pesar de este episodio trágico, la tribu de Benjamín se recuperó y volvió a desempeñar un papel importante en la historia de Israel. Uno de los personajes más importantes de la tribu de Benjamín fue Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, hijo de Quis, era un benjaminita que fue elegido por Dios para ser el primer monarca del pueblo de Israel, bajo la dirección del profeta Samuel. La elección de un benjaminita como rey fue significativa, ya que mostró que, a pesar de ser una tribu pequeña y haber pasado por una crisis de casi exterminio, Benjamín seguía siendo una tribu con un gran potencial de liderazgo y poder. Saúl demostró ser un líder militar capaz, librando varias batallas exitosas contra los enemigos de Israel, incluidos los filisteos. Sin embargo, su reinado se vio empañado por su desobediencia a Dios, lo que finalmente llevó a su caída y al ascenso de David, de la tribu de Judá, como rey. A pesar de la caída de Saúl, la tribu de Benjamín continuó siendo leal a la casa real. Durante el periodo de la división del reino de Israel, Benjamín se mantuvo fiel a la casa de David y al reino del sur, Judá, mientras que las otras 10 tribus formaron el reino del norte bajo Jeroboam. Esta lealtad a Judá fue clave en la historia de la monarquía del sur, y la tribu de Benjamín desempeñó un papel importante en la defensa de Jerusalén y en la estabilidad del reino de Judá. La alianza entre Judá y Benjamín se mantuvo firme durante varios siglos, y juntos formaron el núcleo del reino de Judá, que perduró hasta la destrucción de Jerusalén por los babilonios en el siglo VI a.C. Benjamín también es conocida por haber dado lugar a uno de los personajes más influyentes del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Pablo, conocido originalmente como Saulo de Tarso, era un benjaminita que fue educado como fariseo, y se convirtió en uno de los primeros y más fervientes perseguidores de la iglesia cristiana. Sin embargo, después de su conversión milagrosa en el camino a Damasco, Pablo se convirtió en el apóstol más prolífico del cristianismo primitivo, llevando el mensaje de Cristo a los gentiles
y escribiendo una gran parte del Nuevo Testamento. En varias ocasiones, Pablo mencionó su herencia benjaminita con orgullo, destacando su linaje como una señal de su identidad como judío y su conexión con las promesas de Dios a Israel. Romanos capítulo 11, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 5. El legado de la tribu de Benjamín es una mezcla de valentía, lealtad y redención. Aunque comenzó con una tragedia personal para Jacob, la historia de Benjamín y su tribu refleja una constante superación de desafíos. Desde los días de casi aniquilación durante el período de los jueces hasta su prominencia en el reinado de Saúl y su lealtad a Judá, Benjamín demostró ser una tribu que, aunque pequeña, fue feroz en la batalla y leal a sus aliados. En términos proféticos, la tribu de Benjamín también tiene un lugar en la restauración futura de Israel. En el libro de Ezequiel, cuando se describe la restauración final de las tribus de Israel en el reino mesiánico, Benjamín es una de las tribus mencionadas que recibirá una porción de la tierra restaurada. Ezequiel, capítulo 48, versículo 23. Esta mención es un recordatorio de que, a pesar de los altibajos de su historia, Benjamín sigue siendo parte del plan redentor de Dios para su pueblo. La tribu de Leví tiene una historia única y sagrada en la narrativa bíblica. A diferencia de las otras tribus de Israel, Leví no recibió una porción específica de tierra en la distribución de Canaán. En lugar de ello, los levitas fueron designados para servir como los sacerdotes y guardianes del culto a Dios en el tabernáculo. Y más tarde, en el templo de Jerusalén. Esta distinción espiritual colocó a la tribu de Leví en un lugar especial en la historia de Israel, ya que fueron separados para el servicio sagrado a Dios, encargados de las ofrendas, los sacrificios y la enseñanza de la ley. La historia de la tribu de Leví comienza con su patriarca, Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea. En sus primeros años, Leví, junto con su hermano Simeón, fue conocido por su violencia, especialmente en el incidente de Siquem, donde ambos hermanos vengaron la violación de su hermana Dina, masacrando a todos los hombres de la ciudad. Génesis capítulo 34. Aunque Jacob condenó este acto de violencia, el destino de Leví cambió de manera significativa más adelante en la historia de Israel, cuando su descendencia fue separada para el servicio sacerdotal. Cuando Jacob bendijo a Leví en su lecho de muerte, sus palabras no fueron inicialmente favorables. Al igual que con Simeón, Jacob recordó la violencia de Leví y predijo que su descendencia sería dispersada entre las tribus de Israel. Génesis capítulo 49, versículo 7. Sin embargo, esta dispersión no fue una maldición, sino una preparación para el destino sacerdotal de la tribu. Aunque los levitas no recibieron una tierra específica como herencia, fueron dispersados por todo Israel para servir en las ciudades levíticas y en el tabernáculo, cumpliendo así la profecía de Jacob de manera positiva. La redención de Leví y su elevación a una posición sagrada ocurrió durante el episodio del becerro de oro en el monte Sinaí, cuando Moisés descendió del monte con las tablas de la ley y encontró al pueblo de Israel adorando el becerro de oro. Pidió a quienes estuvieran del lado de Dios que se unieran a él. Los levitas fueron los primeros en responder, y Moisés les ordenó que ejecutaran juicio sobre los culpables de la idolatría. Éxodo capítulo 32, versículos 26 al 29. Este acto de lealtad a Dios y de defensa de la santidad del culto fue el momento decisivo que separó a los levitas para el servicio sacerdotal. A partir de ese momento, Dios apartó a la tribu de Leví para que sirviera como los sacerdotes y levitas que ministrarían ante él en el tabernáculo y más tarde en el templo. Moisés, quien fue el principal líder de Israel durante el éxodo de Egipto, era un levita, al igual que su hermano Aarón, quien fue designado como el primer sumo sacerdote de Israel. Aarón y sus descendientes fueron específicamente elegidos para el sacerdocio, y la tribu de Leví en su conjunto fue apartada para el servicio en el tabernáculo, cuidando de las funciones sacerdotales y asegurando que el culto a Dios
se realizara de acuerdo con las instrucciones divinas. Mientras que los descendientes de Aarón ocupaban el cargo de sacerdotes, el resto de los levitas desempeñaban funciones auxiliares, como cuidar del tabernáculo, transportar el arca del pacto y otros objetos sagrados, y enseñar la ley de Dios al pueblo. Una de las características más significativas de la tribu de Leví fue su dependencia directa de Dios para su sustento. A diferencia de las otras tribus, que recibieron tierras para cultivar y ganadería, los levitas no recibieron una herencia territorial propia. En su lugar, Dios dijo: «Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel». Números, capítulo 18, versículo 20. Esta declaración subraya la relación única que los levitas tenían con Dios. Fueron sostenidos por los diezmos y las ofrendas del pueblo de Israel, y se les asignaron 48 ciudades, conocidas como ciudades levíticas, esparcidas por todo el país, para que pudieran vivir y servir en cada región de Israel. Números capítulo 35. El rol de los levitas no se limitaba únicamente al culto y a los sacrificios. También fueron los encargados de enseñar la ley de Dios al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 10, Moisés bendijo a los levitas diciendo: «Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar». Esta responsabilidad educativa fue fundamental para mantener la pureza religiosa y moral del pueblo de Israel. Los levitas eran los guardianes de la ley, y se aseguraban de que el pueblo entendiera y cumpliera los mandamientos de Dios. A lo largo de la historia de Israel, la tribu de Leví desempeñó un papel crucial en momentos clave de la vida religiosa y política del pueblo. Durante los tiempos del rey David, los levitas fueron reorganizados para cumplir con las funciones del templo, ya que David había establecido Jerusalén como el centro religioso de Israel, y había preparado los planes para la construcción del templo. Aunque fue Salomón, el hijo de David, quien finalmente construyó el templo, los levitas continuaron desempeñando un papel vital en la adoración y el culto en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén se convirtió en el corazón espiritual de Israel, y los levitas y sacerdotes fueron los encargados de mantener el culto en funcionamiento. El sacrificio de animales, la ofrenda de incienso y la celebración de las fiestas religiosas eran llevadas a cabo por los sacerdotes y levitas, quienes aseguraban que el pueblo de Israel pudiera acercarse a Dios a través del culto adecuado. El templo era el lugar donde se realizaban los sacrificios de expiación, donde se proclamaba la ley de Dios, y donde el pueblo se reunía para adorar en las festividades principales, como la Pascua, el Pentecostés y el Tabernáculos. Sin embargo, la historia de la tribu de Leví también tiene momentos de fracaso. Durante los tiempos de los reyes impíos de Israel y Judá, muchos levitas se desviaron de su llamado y participaron en la idolatría y la corrupción del culto. A pesar de estos momentos de debilidad, hubo levitas fieles que se mantuvieron leales a Dios y a la verdadera adoración, como durante la reforma del rey Josías, cuando los levitas ayudaron a restaurar el culto apropiado en el templo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 3 al 6. El destino de la tribu de Leví continuó siendo significativo incluso después de la destrucción del templo y el exilio babilónico. Cuando el pueblo de Israel regresó del exilio bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, los levitas jugaron un papel importante en la restauración del templo y en la enseñanza de la ley a las nuevas generaciones. Esdras, un sacerdote y escriba, fue clave en la reorganización del culto y en la enseñanza de la ley de Moisés al pueblo, asegurando que la identidad religiosa de Israel se mantuviera firme después de los años de cautiverio en Babilonia. El linaje levítico también tiene una importancia crucial en el Nuevo Testamento, especialmente en la vida y ministerio de Jesús. Aunque Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, sino a la de Judá, su vida y sacrificio trajeron un cambio en la naturaleza del sacerdocio.
El libro de Hebreos describe a Jesús como el sumo sacerdote, en el orden de Melquisedec, un sacerdocio superior al de Aarón y los levitas. Hebreos capítulo 7. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús cumplió y reemplazó los sacrificios levíticos, ofreciendo un sacrificio perfecto y definitivo por los pecados de la humanidad. A pesar de este cambio en la función sacerdotal con la venida de Jesús, el legado de la tribu de Leví continúa siendo importante en la historia de la redención. Los levitas jugaron un papel fundamental en el establecimiento y mantenimiento del culto a Dios en Israel, y su servicio y dedicación al templo y a la enseñanza de la ley prepararon el camino para la llegada del Mesías. En el futuro profético, la tribu de Leví sigue teniendo un lugar en la restauración final de Israel. En el libro de Ezequiel, cuando se describe el nuevo templo y la restauración del culto en el reino mesiánico, los levitas vuelven a ser mencionados como los encargados de ministrar en el templo y de llevar a cabo las ofrendas y sacrificios. Ezequiel capítulo 44, versículos 10 al 14. Esta mención subraya la continuidad del servicio de los levitas en el plan de Dios para su pueblo. Las 12 tribus de Israel, formadas por los hijos de Jacob, también conocido como Israel, son más que simples divisiones geográficas o familiares. Cada tribu tiene una historia rica y profunda que revela los diversos aspectos de la vida, la fe y la relación con Dios. A lo largo de los siglos, estas tribus no solo formaron la base de la nación de Israel, sino que también reflejaron las promesas, bendiciones, desafíos y en algunos casos las advertencias que Dios dio a su pueblo.